Bueno, vamos a comenzar ya. Buenos días ante todo, me presento para los que no me conozcáis. Mi nombre es Jorge Monroy, soy el responsable técnico y de formación de la empresa Politer. Un poquito lo que hago siempre, un poquito presentar la empresa, simplemente para los que no sea vuestra primera vez. La empresa Politer lleva más de 40 años aquí en España con el suelo radiante. En unos principios se creó con una alianza con Politer alemana. A los 5 o 8 años ya se independizó y empezó a producir, a fabricar ya todos los materiales. Ahora mismo ya producimos todos los materiales aquí en España, más concretamente, por ejemplo, las planchas se producen en Aljalbir, en Madrid. Eh, los colectores y piezas de plástico de fontanería se produce en Parla, también en Madrid. Y nuestro almacén y fabricación de la tubería, tanto de suelo radiante como de fontanería, se hacen en Cabanillas del Campo, Guadalajara, muy pegadito también a Madrid. Entonces, simplemente comentaros eso, que es una empresa totalmente nacional, que fabricamos todos los componentes del suelo radiante y demás tuberías de fontanería y piezas y demás, como hablamos, aquí en España. Hoy lo que vamos a ver, nos vamos a ver un poco la normativa que rige el suelo radiante. Vamos a enfocarnos sobre todo en la parte de la instalación, ¿vale? Lo que dice sobre la instalación del suelo radiante. Vamos a empezar un poco, perdón. Vamos a empezar un poco viendo las partes, simplemente esto es a modo informativo, las dos, tres primeras diapositivas es a modo informativo para que sepáis un poco los que no la conozcáis las partes de la normativa. Simplemente veis que la normativa se compone de 5 partes. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte 4, que es lo que a la mayor de la gente le interesa, que es la parte de la instalación del suelo radiante, en lo que dice la normativa. La parte 1 simplemente son definiciones y símbolos. En la parte 2 te dice un poco para el cálculo y los ensayos que hay que realizar. Por ejemplo, AENOR, que es una de las certificadoras, la certificadora que hay para certificar los sistemas de suelo radiante, que como veréis más adelante nuestros sistemas de obra nueva, todos están certificados por AENOR. Entonces, es esa parte la que cogería para saber cómo hay que calcularlo, cómo hay que ensañarlo para que cumpla con la normativa en los materiales del suelo radiante. Luego en la parte 3 te dice un poco lo que es el sistema de calefacción de los circuitos de agua, el dimensionamiento, cómo hay que hacerlo, cómo se tendría que hacer. La parte 4 es la que más nos vamos a enfocar en las partes más importantes, que más os suelen interesar. Y luego en la parte 5 simplemente te dice ya la determinación de la potencia que vas a aportar en función de esos circuitos y de las pérdidas y de los aislamientos y demás. Como os digo, nosotros lo que vamos a ver hoy, que es lo que normalmente a instaladores, arquitectos y demás les interesa, ingenierías, es la parte 4. Hubo en la norma, creo que fue en 2021, alrededor de 2021, hubo una modificación que vais a ver que lo voy a hacer referencia bastante porque es sobre lo que más hincapié voy a hacer porque es lo que cambió últimamente y lo que la gente muchas veces no conoce. Simplemente en esa normativa, a partir de 2022, 2021, como veis, ya se introdujo antes el término refrigeración, o sea, el suelo radiante refrescante no existía para la normativa, por decirlo así. Ya se incluyó el término refrigeración, al igual que ahora ya no se, por decirlo, no se contempla para la normativa que solo eran edificios residenciales.
sino también en no residenciales, como por ejemplo en edificios de oficinas, públicos, comercios e industria. Vale, y entonces una de las cosas, como veis ahí, es que se incluyó el término de refrigeración, como hemos visto. Otra, lo de los edificios que os he contado, y se introdujo el concepto de confort térmico. Como os digo, esto simplemente es a modo informativo, ¿vale? Lo vamos a pasar un poco por encima. Y luego una cosa que sí fue importante es que se incluyó, como veis, la norma 11855 para el diseño también del ambiente, el diseño del dimensionamiento y la instalación. Lo vamos a ver también más adelante, una de las cosas en las que repercute esta norma, ¿vale? Bueno, repercute, en la que se basa. Hay que basarse en esta norma 11855. Como os decía, antes del 2021, básicamente solo se contemplaban estos tres tipos de suelos radiantes, de sistemas, vamos. Teníamos estos tres tipos, que como veis, el A y el C son tuberías sobre la placa aislante, y luego el B sería una tubería embebida en la placa. Embebida quiere decir que va integrada en la misma placa, ¿vale? Como veis ahí en la imagen de tipo B. Entonces, esto os lo enseño porque esto es la base sobre la que ahora, a continuación, veis que ahora son 10 sistemas de suelo radiante. Siguen basándose en esos tres, lo único que ya hay pequeñas variaciones. Se introducen, como el E y el F, también los TAPs, los que son integrados en la base de la estructura, que eso es otro tema aparte, ¿vale? Y como veis, se han diversificado, los ha independizado más, porque han ido surgiendo distintos tipos. Por ejemplo, para poneros un caso específico, nosotros tenemos el sistema Meniter, que ahora es una placa de fibrocemento que se suele usar para reformas, ¿vale? Es una capa de fibrocemento de tan solo 1,8 centímetros, que lleva el tubería de 12 embebida, o sea, integrada, va ranurada a esa misma placa de fibrocemento, va ranurada para llevar embebido el tubo. Pues eso, claro, esas novedades que ha habido en suelos radiantes lo ha ido incluyendo un poco y lo ha ido distinguiendo la normativa en estos dos sistemas. Y aparte de eso, como veis, ahora ya la normativa, dentro de esa letra, como por ejemplo la también tenemos distintos tipos, porque se puede ser también en suelo, en pared o en techo, ¿vale? Simplemente para que lo veáis, que ya hay bastantes tipos. La normativa ya tiene bastantes tipos de suelos radiantes, y tanto techos como pared radiante, ¿vale? Ya lo tiene contemplado. No es como antes, lo que os decía, que antes eran solo esos tres tipos de suelo radiante. Pues vamos a empezar un poco por las partes importantes de la normativa que, que tenemos que tener en cuenta un poco a la hora de instalar un suelo radiante, las más importantes, ¿vale? Que vamos a ver. Lo primero, en la base de apoyo, aquí no viene dicho, pero yo creo que sobra decir que la base de apoyo tendría que estar lo más lisa posible y limpia de todo, para poder instalar lo que es el suelo radiante. Entonces habría que primero hacer dejarlo todo limpio, haber hecho las instalaciones tanto de eléctricas como de sanitarios y demás antes de hacer el suelo radiante, y como bien pone ahí la normativa, también el enlucido de las paredes debería estar completado, ¿vale? Y una parte importante que nos dice después, lo primero que leéis ahí es que si no existieran las puertas y ventanas, que esto no lo sabe mucha gente, habría que cerrarlas, o sea, por lo menos taparlas de alguna manera provisional, para evitar
cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire. Sobre todo suele ser más enfocado a la capa de mortero, porque sabéis que la capa de mortero tiene que tener un tiempo de fraguado que si se acelera mucho por corrientes de aire, por altas temperaturas, por bajas temperaturas, no se realiza bien ese fraguado, claro, eso puede llevar a posibles fisuras posteriores tanto en el mortero como en el suelo radiante, ya que se transmitiría al suelo radiante, sobre todo en los cerámicos y demás que van pegados y son una única estructura, entonces cualquier fisura que se transmitiera que se produciera en el mortero se podría transmitir a lo que es el suelo ya terminado. Entonces esto suele ser importante para esto. Y luego ya pasaríamos un poco a la capa aislante, o sea, lo que es la plancha en sí del suelo radiante, sobre la que van los tubos. Aquí la norma lo que nos dice es que la resistencia térmica de la capa aislante del sistema que te exige, que vamos a ver a posteriori, esa la tiene que proporcionar la parte integral del sistema, o sea, el mismo sistema es el que tiene que aportar esa resistencia térmica, o sea, no podemos contar ni con el forjado ni con el aislamiento del forjado que tenga exterior y demás, o sea, tiene que ser de la parte que sea del sistema del suelo radiante. En cambio, como veis ahí a continuación, sí que eso en obra nueva, pero a continuación, como veis, en una reforma, en rehabilitación, ahí sí que nos permite, por decirlo así, el incluir el aislamiento ya existente de la estructura del edificio que hubiera. Ahí sí que nos lo deja incluir, con lo cual no hay tanta restricción y ahí sí que no hay que cumplir con el 0,75, 1,25 y 1,50 que veremos a continuación en función del forjado que tengamos, ¿vale? Es un apunte importante, ¿vale? Que muchas veces lo preguntan, que por qué en rehabilitación o por qué en obra nueva no podemos ir con la de rehabilitación. Y es por eso, porque tenemos que cumplir con la parte del suelo radiante con lo que nos exige la normativa, que lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Una de las cosas que cambió este cálculo de la resistencia térmica, ¿vale? Este fue uno de los cambios que surgió en 2021, como os digo, con el cambio de la normativa. Y antes, como veis en la imagen de la izquierda, el espesor efectivo que se contaba para calcular la resistencia térmica era el total, o sea, los tochos más toda la parte de la plancha. Se contaba todo, porque todo al final es aislamiento y te está aislando, impidiendo que se vaya el calor. Pero con la entrada del cambio de la normativa que se surgió en 2021, ya solo se contempla, como en la imagen de la derecha, la parte de aislamiento que haya por debajo de los tubos. Es decir, los tochos en este caso, aunque siguen siendo aislamiento que tú tienes, no se contemplan para el cálculo de la resistencia térmica que tiene que cumplir, ¿vale? O sea, sí que tenemos ese aislamiento, ¿vale? Pero no contempla, esos tochos no contempla para el cálculo de la resistencia térmica, ¿vale? O sea, que la plancha cuando se certifica por AENOR, por ejemplo, como os he dicho, nuestras planchas cuando se certifican por AENOR no cuentan con los tochos para que cuente como aislamiento efectivo en la norma. ¿Vale? Esta es una parte muy importante que hubo de la normativa. Y como os decía, en función del forjado, la normativa nos dice que hay que cumplir con una resistencia térmica. Como os decía, solo contando con la parte que por debajo de los tubos, ¿vale? Entonces, con esa parte por debajo de los tubos, si nos vamos a un forjado tipo A, como veis ahí, que es un forjado sobre el local calefactado, simplemente tendríamos que cumplir con un 0,75 de resistencia térmica.
Si fuéramos a un forjado sobre local no calefactado o sobre terreno, ya nos tendríamos que ir a cumplir con un 1,25 de resistencia térmica. Y ya, si tuviéramos el tercer caso, que es el C, que fuera un voladizo, que debajo diera al exterior, ya tendríamos que cumplir con una resistencia térmica de 1,50. Pero en este caso, esto lo comento a modo informativo, porque aquí en España creo que solo hay 2 puntos específicos de España muy raros donde haya estas condiciones, y es que si la temperatura media exterior de esa zona donde se instala el suelo radiante en ese voladizo fuera inferior a menos 5 grados, la temperatura exterior media, ¿vale? Fuera inferior a menos 5 grados, en vez del 1,50 tendríamos que cumplir con un 2 de resistencia térmica. Pero ya os digo que esto es a modo informativo, ya que aquí en España solo hay 2 puntos muy específicos donde se cumplen esas características. Que vamos, que en todos los estudios que hacemos nosotros creo que no nos hemos encontrado en esas 2 zonas ninguna casa que se haya hecho de momento, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis, que si la temperatura exterior media de esa zona fuera de menos de menos 5 grados exterior, habría que, en vez de 1,50, cumplir con 2, siempre que sea voladizo. El resto sería igual, ¿vale? Y entonces, para poneros con el ejemplo de nuestras placas, para cumplir con estas resistencias térmicas, lo que tenemos es que para cumplir, por ejemplo, sobre forjados calefactados, con el 0,75 nosotros iríamos con la plancha fina, entre comillas, que es la 2446, que es la que tiene ese más de 0,75 de resistencia térmica. Si nos tuviéramos que ir al 1,25, ya nos iríamos a la plancha 4062, que tiene más capa de aislamiento, es más gorda y tiene más capa de aislamiento, tiene superior al 1,25 de resistencia térmica. Y si ya fuera para un voladizo de 1,50, nos iríamos a la plancha 4870, ¿vale? Para que veáis un poco cómo va cambiando, y esto a su vez nos va cambiando también la altura a suelo terminado, ¿vale? Porque no es lo mismo poner la plancha de 2446 que la de 4062, que ya te sube más la altura que tienes, más el mortero. Si por ejemplo en la de 24 el suelo terminado serían unos 10,5 11 centímetros, en la siguiente, en la 4062, ya nos iríamos 2 centímetros más prácticamente, 1,5 2, y en la siguiente, en la de 48, pues igual, nos iríamos un poquito más alto, ¿vale? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar, tener en cuenta la altura que vamos a dejar al suelo terminado antes de hacer la instalación. Y bueno, como os decía, ahí lo veis, que tenemos el sello de AENOR de todos nuestros sistemas, tanto de este polgrafito, de la termoconformada, de la RIRAS y de la TACER, la de grapas y la de autofijación, ¿vale? Todos ellos están certificados con nuestra tubería, todos certificados por AENOR como que cumplen con la normativa de suelo radiante. Y ahora vamos a ver un poco lo que nos dice la normativa en los colectores de suelo radiante, ¿vale? Lo primero que nos dice, como veis ahí, es que los que lleven mucho tiempo en suelo radiante, bueno, incluso nuevos, se les habrá planteado o mucha gente le habrá dicho, oye, que yo este baño que es muy pequeñito, no voy a hacer un circuito solo para ese baño, lo meto con un circuito de los del dormitorio, y así no meto un circuito solo para este baño. Esto la normativa no te deja hacerlo, ¿vale? Como veis ahí, la normativa te dice que cada sala tiene que tener un circuito independiente para poder
controlar independientemente la temperatura de esa sala, ¿vale? Entonces, esta es una de las razones que muchas veces, ya cada vez menos, pero preguntan, oye, méteme este baño con este circuito del dormitorio, y le decimos, no se puede hacer, y es por esto, porque la normativa, bueno, por la normativa y por coherencia también, porque ese baño al final no lo vas a tener controlado, o si controlas el baño, ese circuito del dormitorio va a ser esclavo de ese baño, ¿vale? Es una de las razones por las que no se puede hacer. Y luego otra cosa que nos dice es que cada circuito tiene que tener dos válvulas de cierre, ¿vale? O sea, dos válvulas de corte para poder cortar si hay alguna avería, algún daño en la instalación, y que pueda seguir funcionando el resto de la instalación. Básicamente es para eso. Y aparte que tenga un dispositivo equilibrado. Entonces, en este caso, como veis, nosotros en la parte superior llevamos las válvulas que se pueden, con ese taponcillo superior de latón que veis, se pueden cerrar manualmente, y los caudalímetros abajo, que también, aparte de ser caudalímetros para equilibrar y marcar el caudal que queremos que pase por los circuitos, también sirven de llave de corte. O sea, tú si lo cierras totalmente, cerraría totalmente el circuito y quedaría totalmente estanco. Cerrando tanto válvula como caudalímetro, quedaría totalmente estanco el circuito y cortado. Podríamos realizar una reparación o lo que surgiera en ese momento, ¿vale? Básicamente es para esto lo que nos exige la normativa. Y luego, lo que un poco hemos hablado en el punto anterior, que también nos exige un equilibrado, ¿vale? Básicamente es el caudalímetro, lo que hemos hablado, y lo que nos dice también, como veis en el último párrafo, es que la regulación hay que hacerla una vez hecha la instalación, es cuando se deberían regular los caudales y actualizarlos para si ha habido alguna variación de que el circuito se ha ido un poquito más largo o no, que no debería pasar porque para eso están los planos, y si no ha habido ningún cambio de paredes y demás, que siempre lo digo lo mismo a los instaladores o a las ingenierías y demás, si hay algún cambio de pared, nosotros que realizamos los estudios gratuitamente del suelo radiante, pues si hay algún cambio de pared que modifique los circuitos y demás, las longitudes, lo suyo es que nos mandéis ese cambio de pared para volver a hacer el estudio y hacer esa modificación. O si es a una ingeniería, lo mismo, para que eso quede reflejado, y no solo eso, que en el cálculo que te da el estudio del caudal que tienes que poner en cada circuito, pues ya se haya modificado y se tenga en cuenta. Entonces, por eso os digo que no debería pasar eso, pero bueno, lo que dice la normativa es eso, que se debería realizar el equilibrado de la instalación ya una vez hecha la instalación totalmente de todas las tuberías y demás, ¿vale? Simplemente eso. Y aquí es donde ahora es la nueva norma que incluye esta normativa, ¿vale? Veis que se basa en la 11855, esta parte del equilibrado hidráulico, ¿vale? Luego otra parte también que nos cuenta la normativa que ha incluido es el tema para reducir los problemas de corrosión. Básicamente es incluir la barrera de Evo en las tuberías. Yo aquí os he puesto la imagen de nuestras tuberías, todas nuestras tuberías ya son de 5 capas, y simplemente explicaros, como veis en la imagen, que la barrera de oxígeno, la barrera de Evo, va intermedia, lleva una capa, o sea, 2 capas por encima, que una es de protección, ¿vale? Es una capa de polietileno con polvo de aluminio para protegerlo de la abrasión, y a su vez proteger a esta capa de Evo, a la barrera de oxígeno, de la humedad del mortero, porque una de las razones por la que no la llevamos externa es esos problemas que puede producir. Tú cuando llevas la barrera de Evo externa, o sea, es un 3 capas, o sea, llevas polietileno, cola y la barrera de Evo externamente, en obra
por la abrasión de la obra, cuando va rozando por el suelo y demás, o lo pisa la gente y demás, puede dañar esa capa de EVO. Y luego, además, cuando la capa de mortero entra en contacto con esta capa de EVO, por la misma humedad que tiene esta capa de mortero, suele dañar esta capa de EVO, con lo cual ya no haría nada esta barrera de oxígeno y no estaríamos evitando nada. Por eso nosotros ya desde hace muchos años esta barrera de EVO la llevamos con una quinta capa protegida en su interior para que nunca sea dañada y siempre esté en correcto estado, ¿vale? Y cumpla su función. Luego, un poco a colación, luego lo que nos dice la normativa es que si hubiera daños en las tuberías, daño se refiere a que se produce una fuga porque te han pinchado el tubo con un taladro, cosas de estas, o con la radial la han cortado o algo de esto. Estos daños en las tuberías se pueden reparar, ¿vale? Que es una duda que también suele tener la gente de si se puede o no reparar o hay que cambiar todo el circuito. Se puede reparar, incluso te indica, como veis ahí, que se puede reparar con los dos tipos que tenemos nosotros de empalmes de reparación, con empalmes de plástico o de metal. Nosotros en este caso los de plástico son de prefitting para tubo de 16 y de metal para tubo de 15, 16, ya que nosotros tenemos la particularidad que también tenemos tubo de 15, ¿vale? Entonces, si es tubo de 15, solo lo tendríamos en metal. La particularidad que tiene cada uno, nosotros el de plástico, es para máquina de prefitting, de apriete en tipo U, o sea, con nuestro empalme de fontanería, podrías reparar esta tubería sin ningún problema, no tienes que buscar una pieza especial si tuvieras la máquina, como hemos hablado de apretar de prensado. Pero si no la tuvieras, te podrías ir a los de metal, que en este caso serían con llaves inglesas, se apretarían. Es un empalme que lo que lleva es por los dos lados tuerca, bicono y chupete para que cierre la tubería, entonces la apretarías con llaves inglesas, ¿vale? No te haría falta ningún tipo de máquina. Entonces, como os decía, esto es lo que te dice la normativa y lo importante es que debe dejarlo bien indicado la localización precisa del punto de reparación. Eso hay que dejarlo en el plano del proyecto indicado dónde se ha producido esa reparación, ¿vale? Que hemos realizado. Es lo único ya que te exige la normativa. Y luego ya pasaríamos, una vez que está hecho el circuito del suelo radiante, ya antes de echar el mortero, bueno, hemos tenido que poner la junta de dilatación en todo el perímetro, que eso viene con el material del suelo radiante, pero lo que te dice la normativa es que en este caso la dirección de obra, la arquitectura y la ingeniería deberían haber planificado la elaboración de las juntas, ¿vale? Aquí las juntas, como sabéis, depende mucho del mortero que vayamos a utilizar, porque no es lo mismo usar un mortero tradicional, que más o menos, como sabéis, un mortero tradicional, la superficie máxima que sueles poder abarcar son unos 40 metros cuadrados, siempre y cuando uno de los lados no supere los 8 metros. Si uno de los lados de esos 40 metros cuadrados superara los 8 metros, a los 8 metros habría que poner una junta de dilatación. Si fuera una forma de habitación en tipo L o de estancia, ese tipo L habría que partirlo en dos, formando dos rectángulos, o sea que habría que partirlo con otra junta de dilatación. Pues eso sería, por ejemplo, en los morteros tradicionales. Pero, por ejemplo, sabemos que la anhidrita te permite muchos más metros cuadrados sin poner juntas. Entonces, por eso os digo que aquí
es más en función del mortero que vayamos a utilizar, pero esto es más ya lo tienen que saber el soldador, es el que tiene que saber dónde tiene que poner sus juntas y demás, ¿vale? Pero un poco a modo informativo, lo que te dice simplemente la normativa es eso, y yo, por comentaros un poco, a rasgos generales, lo que suele ser, ¿vale? Cómo se suelen poner los tipos de junta. Una vez hecho, como decía, la instalación del suelo radiante, ya hechas las tuberías, lo que habría que hacer antes de solar, ¿vale? Antes de echar el mortero, sería hacer un ensayo de fugas, ¿vale? Esto siempre hay que hacerlo. Y la normativa lo que nos dice es que habría que hacerlo, si es con agua, habría que hacer una prueba de presión entre 4 a 6 bares, y se podría hacer con aire también. En este caso, si fuera con aire, sería entre 2 y 3 bares, ¿vale? Nosotros lo que recomendamos siempre es, que se suele hacer siempre con agua, es los 6 bares de presión. 6 bares, mantener unas 48-72 horas. Ya sé que normalmente tenéis muchas prisas en las obras y muchas veces no se puede esperar tanto, pero eso sería lo ideal, ¿vale? Siempre el primer día de haber metido esos 6 bares, al siguiente día, por las dilataciones de la tubería, va a perder 1 kilo, eso es normal, ¿vale? O sea que no lo tengáis en cuenta, volveríais a meter a los 6 kilos y esperaríais otro día más o 2 a poder ser, para ver que no haya ninguna fuga, ¿vale? Bueno, y el otro apartado del espacio libre, que se me había olvidado comentarlo, esto es en el tema de la instalación, de hacer el circuito, que esto hay gente que no lo sabe, es que hay que dejar espacio libre en las paredes verticales, o sea, donde se pone un circuito de la pared, hay que separar unos 50 milímetros, hay que dejar el primer tubo a unos 50 milímetros mínimo, ¿vale? De esa pared vertical. Y luego, cuando hay conductos de humo, chimeneas abiertas, huecos abiertos o con paredes, o huecos de ascensor, habría que separarnos. El primer tubo tendría que estar a una separación de 200 milímetros, ¿vale? Esto es importante para que no tengamos esas pérdidas, por ahí, esa incidencia a esas tuberías. Y nada más. Como os decía, haríamos el ensayo de las fugas. Una vez hecho el ensayo, ya procederíamos a echar la capa de mortero. Aquí la norma lo que nos dice es que tenemos que tener al menos 30 centímetros 30 milímetros, perdona, me hizo centímetros, 30 milímetros al menos de capa de mortero. Pero como veis ahí, luego te dice que para capas de morteros especiales que admitan unos espesores menores, pues simplemente tendremos que acogernos a las recomendaciones de proveedor. Es decir, si tenemos un autonivelante que nos admite en espesores desde 1 centímetro, desde medio centímetro hasta 5 centímetros, nosotros vamos a poder bajar ese espesor, ¿vale? Yo aquí siempre recalco, nosotros no recomendamos nunca bajar de 2 centímetros, ¿vale? Aunque sean autonivelantes que te lo admitan, no bajar nunca de 2 centímetros. Alguna vez ha bajado 1,5 porque no había más solución y pusieron 1,5 en algún punto específico, pero intentar no bajar de esos 2 centímetros de espesor de mortero de autonivelante. En este caso, que sería con autonivelante, el mortero tradicional no te admite tan bajo espesor, ¿vale? Porque si no es tan pequeña la capa que no aguantaría, lo mismo no aguantaría, ¿sabes? Entonces, por eso, aunque el proveedor te diga que tú ese mortero puedes bajar, puedes meterle espesores menores, pero lo más seguro es que no te aguante, ¿vale? Entonces, nuestra recomendación siempre es que por debajo de 2 centímetros no metáis menos. Otra cosa es que a lo mejor algunos conocéis el sistema que
que he comentado antes del Miniter, que es una placa de fibrocemento, que ahí se le echa 2 milímetros, simplemente 2 milímetros de un autonivelante para esos espesores, y se le echa 2 milímetros. ¿Pero por qué? Porque ahí ya es una placa de fibrocemento que se hace ya del mismo mortero, ¿vale? Entonces, por eso en ese espesor sí se puede echar tan poca capa de mortero, ¿vale? Pero en un sistema tradicional de suelo radiante, ya os digo, no bajáis de esos 2 centímetros. Y luego ya, una vez echado el mortero, lo que habría que hacer es el secado y el calentamiento inicial. Normalmente esto es para un mortero tradicional. Ya si nos fuéramos a un mortero, un autonilante, sabéis que el fraguado es mucho menor, ¿vale? Pues cambiaría el primer tramo. Entonces, como veis ahí, lo que nos dice es que durante los primeros 21 días no habría que tocar nada, dejarlo tranquilamente. Durante los siguientes 3 días tendríamos que subir a una temperatura de 25 grados, empezar a poner la instalación en marcha a 25 grados y transcurridos esos 3 días, otros 4 días ya a la temperatura de funcionamiento. Es decir, si nosotros tenemos estudiado 35 grados a 40 grados, pues pondríamos ya esos 4 días a 40 grados, ¿vale? Eso es lo que nos dice la normativa que habría que hacer. Y como os digo, si fuera otro tipo de mortero, pues en vez de esos 21 días podríamos recordar, sabemos que los autonivelantes tienen un tiempo de fraguado muchísimo menor, 48 o 72 horas, si no recuerdo mal en algunos, ya puedes empezar a solar. O a pisar y solar eso en 72 horas o en una semana, depende del tipo de mortero, pero es mucho más rápido, ¿vale? Pero lo que nos dice la normativa es esto, ¿vale? Pero no confundamos el calentamiento, que es a partir de los 21 días, con lo que es el secado de la capa de mortero, ¿vale? Que eso también, sí, mira, lo pone en la nota ahí abajo, nos lo indica la normativa, que no es lo mismo una cosa que otra, ¿vale? O sea, una cosa es el secado de la capa de mortero y otra cosa es el calentamiento inicial, que hay que hacerle a la instalación, ¿vale? Y bueno, y ya una vez con esto, ya más o menos terminaríamos con la instalación. Ya se solaría y ya pondríamos a funcionar. Entonces, con esto, sí, terminaríamos la parte de la norma 1264 que rige la parte 4, como os he dicho, que es lo que rige la instalación, las partes más importantes que hemos hablado sobre la instalación de un suelo radiante, ¿vale? Pues sin más, bueno, recordaros que antes de pasar a los juegos y preguntas en el chat, recordaros que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, en X, en Facebook. Y en YouTube, sobre todo, tenemos vídeos explicativos, las webinars también estarán subidas ahí. En LinkedIn, sobre todo, y en las otras redes, os informarán, eh, os informarán de, perdón, os irán formando de subidas de vídeos, de las subidas de las webinars y demás. Y nada, lo dicho, para cualquier consulta ahí tenéis nuestras redes sociales o al teléfono que veis y espero que os haya servido de ayuda. Vamos a pasar entonces al espacio de ruegos y preguntas y ya terminamos. A ver. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia, preguntan, qué diferencia hay entre usar este tipo de tubo y uno multicapa? Básicamente, el tubo multicapa es básicamente similar, o sea, como lleva la capa de aluminio, tendría, entre comillas, esa barrera de Evo también, o sea,
harían lo mismo, serían prácticamente impermeables al oxígeno, ¿vale? Los dos. Lo que cambia es en la instalación, en el manejo a la hora de instalarlo, sobre todo es lo que cambia. El multicapa sabéis que es mucho más rígido, se queda con la forma y cuesta más de instalar. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos, bueno, ya lo hemos quitado de tarifa, lo teníamos en uno de reforma, que se instalaba con tubo de multicapa, y sobre todo lo que nos decían los instaladores es que, claro, al final te cuesta más porque le tienes que ir a dar la forma para dar las curvas y demás. Este al final es un tubo más flexible, pero en funcionamiento, en principio, de la barrera de Evo serían similares, porque serían prácticamente impermeables. Además, si es el nuestro, por ejemplo, el tubo nuestro multicapa es del mismo material, es PERT, ¿vale? Es PERT al PERT, entonces sería el mismo material, porque nuestros tubos son de PERT también, de PRT2, de segunda generación. Es un polietileno ya más avanzado, de nueva generación. Y nos pregunta también cómo se calcula la regulación de los caudalímetros. Pues esto, en el cálculo, lo que se hace es, en función del diámetro del circuito, o sea, de los metros que tenga, las pérdidas de carga que tenga, las pérdidas de temperatura, o sea, la influencia que tenga, si es una pared exterior, dónde está situado, si es con ventana, si es uno interior que está más resguardado. Todo eso es lo que afecta a que tenga más o menos caudal. Eso, para que os hagáis una idea, un poco así por ejemplo, un circuito exterior a ventana siempre va a tener una regulación de más caudal, porque va a tener más necesidades térmicas que un circuito interior, ¿vale? Y se suele hacer un poquito más pequeño, bueno, se suele intentar hacer si tiene que ser uno de los dos más pequeños, se suele hacer más pequeño el de la ventana porque tiene más pérdidas, y a su vez se suele hacer con menos separación entre tubos. Entonces, lo que os decía, pues depende de la distancia, los metros de tubo, las curvas que tenga, que eso implicará en las pérdidas de carga que tenga, lo que digo, la influencia que tenga, si es un circuito interior o exterior, tendrá más necesidades térmicas o menos. Entonces, va a variar de esas cosas. Vale, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, parece que no. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya servido de ayuda. Gracias por prestarnos vuestro tiempo y darnos la oportunidad de informaros y de daros estos cursos con nuestros materiales y demás para que podáis conocerlos y conocer sobre qué se rigen. Y nada, un saludo y lo dicho, muchas gracias por asistir.